Ya dentro del segundo mes bíblico, llegamos al estudio de los capítulos 19 y 20 del Sefer Vayikra, el libro de Levítico, y esta porción lleva por nombre, Kadoshim. Es la máxima cátedra de santidad, y que nos enseña a diferenciar entre lo santo y lo profano. Kadoshim es el plural del término Kadosh, que se traduce como santo. Pero, ¿qué es en realidad la palabra Kadosh? Deuteronomio 23:17. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. De acuerdo con la Biblia textual, en hebreo aparecen las palabras Kedeshcha para traducir ramera, Kadesh para traducir sodomita. Aquí hay una referencia para los que se dicen ser pueblo de Dios, pero que no guardan los mandamientos. Por eso, a cierta institución religiosa se le conoce como la gran ramera, porque se dice ser creyentes en Dios, pero no guardan ni enseñan Torá. Los temas que destacan en Parashá Kedoshim son diversas leyes interpersonales que tratan sobre la dignidad humana. Todos somos creados conforme a la imagen de Dios, por lo que todo lo que digas o hagas en contra de alguien es un ataque a la imagen de Dios. Moloch, que trata acerca de hacer pasar a los hijos entre dos hogueras, se refiere a los padres que dividen el corazón de sus hijos y no les fomentan un camino espiritual. Los pecados sexuales. Este tema en la Biblia no es una clase de moralidad. El tema de la sexualidad en la Biblia es una cátedra que nos capacita para saber manejar el deseo. La sexualidad es la manifestación más intensa y contundente del deseo. Parashá Kedoshim es el pequeño manual para la vida diaria, porque nos muestra si teníamos razón o estábamos equivocados acerca de nuestros conceptos de vida. Contiene la información que necesitamos para entender claramente cómo debemos de actuar correctamente delante de Dios. Nos enseña a eliminar el odio o resentimiento hacia otras personas, y también nos ayuda a hacer expiación por las relaciones prohibidas. En este Shabbat Kedoshim, comprendemos que la luz de Dios va a actuar en ti, según tú actúes en la vida. Salmo 121:5, el Señor es tu guardador, Dios es tu sombra a tu mano derecha. Es importante recordar siempre que la Torá no entra en el concepto de lo que nosotros entendemos como la ley, sino que la Torá es la instrucción de vida. Cada parashá nos da un trabajo espiritual que debemos desarrollar. Aarón se cambiaba hasta 4 veces en su trabajo como sumo sacerdote. Así nosotros en nuestro crecimiento espiritual debemos ir dejando atrás formas de pensamiento erróneos, religiosos y dogmáticos, pues solo así podemos entender Torá. Es lamentable traer conceptos de la religión al estudio de la Torá, eso es mezclar, y eso resulta en algo estéril. Si queremos avanzar en nuestra vida por medio de la fe, debemos de ir evolucionando nuestros conceptos. El problema más grande del ser humano es separar el crecimiento personal del desarrollo espiritual, pues el crecimiento espiritual en nada ayuda al desarrollo espiritual, pero el desarrollo espiritual catapulta el crecimiento personal. La clave está en transformar tus conceptos de acuerdo con el nuevo conocimiento que vas adquiriendo de la Torá. Hacer las cosas siempre igual te dará siempre el mismo resultado. La religión consiste en estancarse solo en lo que el líder te enseña y solo llegar hasta ahí, mientras que el camino de la fe consiste en renovar el entendimiento constantemente. Este es el mes del resplandor, donde los árboles dan sus frutos y donde podemos llenarnos de la luz de Dios. Podemos ejemplificar esto en el caso de Agar, quien iba a dejar morir de sed a su hijo Ismael hasta que un ángel vino y le mostró un pozo. El pozo no apareció de manera milagrosa, el pozo estaba ahí, pero Agar no lo vio, porque solo veía su realidad, pero no veía la verdad. Entrando de lleno a la parashá, la Torá nos dice, Levítico 19:2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles, santos seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Y aquí surge la pregunta obligada, ¿qué es ser santo? Como decíamos, el término que le da nombre a esta porción, Kadoshim, es el plural del término Kadosh, que se traduce como santo, pero es la palabra hebrea 6918 del diccionario Strong y literalmente significa consagrado, dedicado, apartado. Entonces, Dios nos dice que nosotros seamos santos, porque santo es Él. Pero, ¿cómo podemos empezar a ser santos? La misma Torá nos da la respuesta. Levítico 19:3-4, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo el Señor vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo el Señor vuestro Dios. Aquí nos encontramos con el término temer, que en hebreo es yaré, palabra H3372 del diccionario Strong, que se refiere a reverenciar moralmente. Es un verbo causativo, es decir,
Hago esto, por esto. Yareh se escribe con las letras hebreas, Yud, Reish, Aleph. Este término viene de la raíz, yará, palabra H3384 del diccionario Strong, que literalmente significa fluir como el agua, apuntar, lanzar, disparar, enseñar, mostrar, manifestar. Yará se escribe con las letras Yud, Reish, Hei. Y de aquí se desprende una palabra que suena similar, yará, palabra H3415 del diccionario Strong y que literalmente significa ser domado, sometido con una acción disciplinaria. Yará se escribe con las letras Yud, Reish, Ayin. Con esto podemos definir los pasos que el versículo nos da para ser santos. Primer paso, honrar las enseñanzas con las que te domaron tu madre y tu padre, porque te guían a la santidad. Proverbios 1:8-9, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello. Segundo paso, guardar los días de reposo. 120 versículos en la Biblia nos hablan del deber de guardar los días de reposo, y que estos no son opcionales. Tercer paso, no a la idolatría. 70 pasajes bíblicos tratan el tema de la idolatría. En el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago, ya como líder de los apóstoles, se dirige a los que venían a la fe en el Mesías, y les da estos pasos. Hechos 15:17-21, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Aquí vemos a Santiago instruir acerca de estos tres pasos. No a los ídolos, las enseñanzas acerca de la fornicación, lo de la sangre y ahogado, que se refieren a la moral y el respeto, que siempre se recibe de los padres, y guardar el día de reposo. La definición básica de santo es, apartado. Popularmente, esto se entiende de dos maneras válidas. Apartados para Dios, que es estar reservado o consagrado para Dios. Apartados del mundo, que es alejado de las modas y tendencias de la sociedad. Ambas definiciones se resumen en un concepto, la distinción, ser distinguidos, distintos. Una máxima dentro de la cultura hebrea dice, santifícate y serás santo. Esta frase tiene mucho de Biblia y veamos por qué. Levítico 11:43-44. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy el Señor vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. En pocas palabras, la Torá nos indica que no le hagamos caso a la serpiente, que es el diablo. La Torá nos está motivando a ser estrictos con nosotros mismos, y el cielo nos asistirá. Esto lo vemos de manera literal con el Mesías, al resistir las tentaciones del diablo, Mateo 4:10-11. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Esto nos enseña que el trabajo de la santidad es un trabajo en conjunto. Nosotros nos esforzamos por practicar lo que Dios nos dice, y Dios nos da el fruto de ese esfuerzo, para que nosotros sigamos haciendo lo que Dios dice. Veamos otro caso, Josué 1:7-9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero, entonces, todo queda en apartarse para Dios, y apartarse del mundo, ¿o habrá algo más de lo que debemos de apartarnos? Génesis 4:3-7. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante.
Entonces Dios dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí el problema no está en la ofrenda de Caín, y tampoco el problema es si no le gustó esa ofrenda a Dios, el problema aquí es la reacción de Caín. Aquí aparece la palabra cará, que es la palabra H2734 del diccionario Strong, y que significa enojarse y arder en celos. Y también aparece la palabra nafal, que es la palabra H5307 del diccionario Strong, y que significa decaer o deprimirse. O sea, Caín se enojó y se deprimió. Pero entonces, viene Dios y le dice que si corrige, será enaltecido, pero que si se mantiene en el enojo y la depresión, va a caer en pecado. ¿Y qué pasó? El enojo y la depresión lo llevaron a cometer el primer homicidio de la historia de la humanidad. Entonces, ser santo es apartarse de los sentimientos y de las emociones que van en contra de la Torá. Porque esos sentimientos y esas emociones que son en contra de la Torá te van a llevar a tomar malas decisiones y a cometer malas acciones. Ahora con este entendimiento podemos comprender el origen del segundo y gran mandamiento, que justamente está en esta parashá. Levítico 19, 17, 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo el Señor. Si lo vemos a profundidad, este mandamiento no se basa nunca en emociones o sentimentalismos. Se trata de decisiones y de acciones. En esta porción aparecen 51 preceptos, de los cuales 39 son de vida práctica, y ninguno se fundamenta en el emocionalismo ni en los sentimientos. Todos se ejercen por medio de poner en acción nuestras decisiones. El ser humano tiene la misma estructura del tabernáculo de Dios. Por eso, la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. El atrio viene siendo nuestro hígado. El lugar santo es el corazón, y el lugar santísimo es el cerebro. El hígado, el corazón y el cerebro son músculos, pero a diferencia del hígado y del corazón, el cerebro no siente dolor. Cuando la persona trasciende del plano emocional al plano intelectual, aplica todo lo que aprende de la Torá. Está poniendo a Dios por encima de todo, y entonces, la promesa es que Dios cuidará que a esa persona todo le salga bien y que prospere en todo, y Dios mismo le acompañará donde quiera que vaya. Entonces, esta parashá nos deja en claro que la santidad es algo que nos asemeja a Dios. Entonces, ahora podemos comprender cuando la Biblia dice, Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios nos hizo con la capacidad para ser santos, esa es nuestra semejanza con Dios, la santidad que podemos alcanzar. Si la santidad es lo que nos hace conforme a la semejanza de Dios, ¿qué es lo que nos hace totalmente distintos a Dios? El mundo vegetal, el mundo animal y hasta lo inanimado necesitan estar recibiendo. El mundo inanimado tiene un muy limitado deseo de recibir, pero lo tiene, si no, no existiera. El mundo vegetal tiene un mayor nivel del deseo de recibir, puesto que tiene una vida biológica y necesidades que suplir también para poder existir. El mundo animal, desde los seres unicelulares y hasta los grandes mamíferos, tienen un muy alto nivel del deseo de recibir, producto de su instinto de sobrevivencia. Todo lo creado necesita estar recibiendo, pero Dios no. Dios es una fuente dadora, y de Él emana todo, pero Dios no tiene necesidad de recibir nada. El ser humano es quien tiene el nivel más alto del deseo de recibir, porque fue creado como receptor de todas las bendiciones de Dios. El gran problema de la humanidad es que ha desviado su función receptora de bendiciones por el deseo de recibir los satisfactores corporales y temporales que ofrece el mundo por medio de las tendencias y modas de la sociedad. Eso ha desarrollado un deseo de recibir egoísta, madre de la banalidad y la frivolidad. Ante este desvío de la humanidad, en su deseo de recibir, al cambiar las bendiciones de Dios por los satisfactores que están de moda, Dios nos da su Torá para expresarnos su voluntad y así reencauzar nuestro deseo de recibir. Pero lamentablemente, muy pocos se interesan por las bendiciones de Dios, mientras que la inmensa mayoría se inclina más por los satisfactores de moda que el mundo ofrece y en su ceguera, se engañan a sí mismos, pensando que esos satisfactores son las bendiciones.
Parashá Kedoshim es una guía práctica para recuperar esa semejanza conforme a Dios, y lo resume en unos sencillos pasos en el siguiente pasaje. Levítico 19:30 al 37. Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia. Yo el Señor. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo el Señor vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo el Señor. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo el Señor vuestro Dios. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra. Yo el Señor. El escritor de la carta a los Hebreos resume estos pasos de la siguiente manera. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y es que el pueblo santo sabe hacer diferencias en este mundo. Levítico 20:24 al 26. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad. Tierra que fluye leche y miel. Yo el Señor vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis, pues, de serme santos, porque yo Dios soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y cerramos con una gran pregunta. ¿Ser santos es una orden, o es un mandamiento, o es otra cosa? Éxodo 19:5-6. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ser santos, porque santo es Dios, no es un mandamiento, ni es una orden, es una recompensa. Una recompensa para los que escuchan la voz de Dios para guardar el pacto, poniendo por obra los mandamientos de Dios. La santidad es una recompensa de Dios. Porque así lo dice Dios mismo en su palabra. Y en su palabra está su presencia.